Me llamo Charles Goodman, tengo 83 años y voy a contarte cómo mi propio hijo intentó abandonarme para que muriera, pero terminó perdiéndolo todo. Durante 40 años pensé que había construido una familia sólida, llena de amor y sacrificios. Desde los 18 años trabajé como mecánico en un taller del centro. Estas manos, endurecidas por los motores y las herramientas, sostuvieron nuestro hogar cuando mi esposa Mary murió de cáncer, dejando a nuestro hijo Robert con apenas 10 años. Era marzo de 1983. Yo tenía 43 años y estaba en el hospital, sujetando la mano fría de Mary mientras daba sus últimos suspiros. Robert estaba en la escuela, sin saber que al volver a casa su madre ya no estaría nunca más. ¿Cómo iba yo a criar solo a ese niño? ¿Cómo ser padre y madre al mismo tiempo? Esas preguntas martillaban en mi cabeza mientras firmaba el certificado de defunción y organizaba el funeral. Mary y yo nos conocimos cuando ella tenía 19 años y yo 25. Ella trabajaba como asistente en una farmacia cerca del taller donde yo empezaba a hacerme un nombre como mecánico competente. Era una mujer dulce, de cabello castaño siempre bien peinado, que sonreía con paciencia infinita a cada cliente. Me enamoré de la manera en que trataba incluso a las personas más rudas con educación y amabilidad. Me tomó 6 meses reunir el valor para invitarla a salir. Y cuando al fin lo hice, ella me respondió sonriendo. Ya era hora, Charles. Llevo mucho tiempo esperando. Nos casamos en 1972, en una sencilla ceremonia en la iglesia del barrio, con una recepción en casa de sus padres. Éramos felices de un modo simple y genuino. Ella cuidaba del hogar con cariño, yo trabajaba duro en el taller y soñábamos con el día en que llegarían los hijos. Después de 3 años de intentos y 2 abortos espontáneos, en enero de 1973 nació Robert. Cuando lo sostuve por primera vez en mis brazos, aquel bebé diminuto que cabía en mis 2 manos, me prometí a mí mismo que sería el mejor padre que pudiera ser. Los primeros años de Robert fueron los más felices de nuestra familia. Mary era una madre dedicada y amorosa, y yo llegaba a casa cada día ansioso por jugar con mi hijo, enseñarle cosas nuevas, verlo dar sus primeros pasos y escuchar sus primeras palabras. Papá fue la segunda, claro, porque la primera fue mamá. Pero la primera vez que balbuceó papá, sentí un orgullo que jamás había experimentado. Cuando Robert cumplió 8 años, Mary empezó a sentir unos dolores extraños en el abdomen. Primero dijo que era cansancio, luego que quizá algo que había comido, pero los dolores empeoraron y comenzó a perder peso alarmantemente. La obligué a ir al médico y, tras varios estudios, llegó el diagnóstico que nos destrozó: cáncer de ovario en estado avanzado. Los 2 años siguientes fueron una montaña rusa de esperanza y desesperación: quimioterapias, cirugías, hospitalizaciones, medicamentos costosos que consumieron todos nuestros ahorros. Yo trabajaba de día en el taller y pasaba las noches en el hospital, agarrando la mano de Mary mientras luchaba contra el dolor y las náuseas. Robert, siendo apenas un niño, no entendía nada. «Papá, ¿por qué mamá ya no juega conmigo?», me preguntó una noche mientras lo ayudaba con la tarea. ¿Cómo explicarle el cáncer a un niño de 9 años? «Mamá está un poco enferma, hijo, pero los doctores la van a cuidar». «¿Y cuándo se pondrá bien?». «Pronto, hijo. Muy pronto». Pero yo sabía que ese pronto nunca llegaría. Una semana antes, los médicos me habían dicho en privado que el cáncer se había extendido, que ya no había nada más que hacer salvo controlar el dolor. Recuerdo haber llorado solo en el baño del hospital, mordiendo una toalla para no dejar que Mary me escuchara. En los últimos meses de vida de Mary, intenté mantener cierta normalidad para Robert. Lo llevaba a la escuela, lo ayudaba con sus tareas, cocinaba mal, pero cocinaba. Mary, a pesar de su debilidad, se esforzaba por participar en la rutina de nuestro hijo. Le contaba historias antes de dormir, lo ayudaba con los deberes cuando tenía fuerzas, siempre con esa sonrisa suave que la caracterizaba. Una de esas noches me dijo: «Charles, prométeme que cuidarás bien de nuestro hijo. Va a necesitarte mucho». «Te lo prometo, Mary. Lo cuidaré como tú lo harías. Y prométeme también que no dejarás que la tristeza te consuma. Robert necesita un padre fuerte, no uno que viva atrapado en el pasado». Le prometí eso también, aunque no sabía cómo iba a lograrlo. Cuando Mary murió aquel martes de marzo, sentí que una parte de mí murió con ella.
Pero al recoger a Robert de la escuela y verlo con los ojos rojos, los vecinos le habían contado la noticia en el recreo. Entendí que mi dolor tendría que esperar. «Papá, ¿dónde está mamá?», fue lo primero que me dijo al verme. Me arrodillé frente a él, allí mismo en el patio, sin importar las miradas de compasión de los demás padres. «Mamá tuvo que hacer un viaje muy largo, hijo, a un lugar donde ya no siente dolor. ¿Y cuándo volverá?». «No volverá, Robert, pero siempre estará aquí», le dije, poniendo mi mano sobre su pecho, «en tu corazón». Lloró tanto ese día que pensé que nunca pararía. Cuando volvimos a casa, la ausencia de Mary era insoportable. Sus medicinas aún en la mesilla, su perfume impregnado en la ropa del armario, la taza de café que no había terminado de beber esa mañana todavía en el fregadero. Desde ese momento, Robert se convirtió en mi única razón para seguir. Durante las primeras semanas tras la muerte de Mary, establecí una rutina rígida para darle seguridad. Me levantaba a las 5:30 para preparar el desayuno, lo llevaba a la escuela, trabajaba en el taller, lo recogía, le ayudaba con las tareas, le preparaba la cena, lo bañaba y lo acostaba a las 9 en punto. Pero las noches eran las más duras. Robert tenía pesadillas constantes. Se despertaba gritando y llamando a su madre. Al principio intentaba explicarle de nuevo que ella había muerto, pero eso solo lo hacía llorar más. Así que terminé por simplemente abrazarlo y llevarlo a mi cama hasta que volviera a dormirse. Durante 2 meses, se negó a comer bien. Apartaba los platos, decía que le dolía el estómago. El médico me explicó que era normal, que el duelo en los niños a menudo se manifestaba con pérdida de apetito. Intenté todo: cocinar sus comidas favoritas, comprar dulces caros, reproducir las recetas exactas de Mary con su cuaderno de notas. Nada funcionaba. Adelgazó tanto que su ropa le quedaba grande, y los maestros me miraban preocupados cuando lo recogía en la escuela. Fue una madrugada de mayo, a las 3, cuando encontré la respuesta por casualidad. Me levanté con sed y lo encontré sentado en la cocina, junto a la silla donde Mary se sentaba cada mañana a tomar café y leer el periódico. «Hijo, ¿qué haces despierto?», le pregunté, agachándome a su lado. «Estoy esperando a que mamá vuelva. Siempre se levanta temprano para hacer café. Si espero aquí, seguro que llega». Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Lo levanté en brazos, tan delgado que casi no pesaba nada, y lo llevé al sofá de la sala. Pasé el resto de la madrugada explicándole, con toda la paciencia del mundo, que mamá no volvería. Pero esta vez también le hablé de cuánto nos había amado, de cómo quería que fuéramos felices, de que ella estaría triste si nos veía sufrir y no comer. «¿A mamá le gustaría que te comieras la comida que papá prepara?», le pregunté. Robert asintió tímidamente. «Entonces mañana comeremos juntos, y yo te contaré historias de mamá». «Está bien, papá». A partir de ese día, las cosas empezaron a mejorar poco a poco. Robert volvió a comer, todavía sin mucho apetito, pero al menos ya no rechazaba todos los platos. Las pesadillas fueron disminuyendo poco a poco. Robert aún lloraba a veces, sobre todo cuando veía a otros niños con sus madres, pero con el tiempo empezó a aceptar nuestra nueva realidad. Fue también entonces cuando comprendí que ser padre y madre a la vez sería mucho más difícil de lo que había imaginado. Yo sabía arreglar cualquier motor, diagnosticar un problema mecánico solo escuchando el sonido de un coche, pero no sabía ni freír un huevo. Mis primeros intentos culinarios fueron un desastre. Frijoles duros como piedras o quemados al fondo de la olla. Arroz que se pegaba y se convertía en una masa pegajosa. Carne dura como suela de zapato porque no sabía la temperatura adecuada. Robert comía sin quejarse, pero yo veía en sus ojos la nostalgia por la comida sabrosa y bien sazonada que Mary solía preparar. Decidí que tenía que aprender a cocinar de verdad. No solo por sobrevivir, sino para darle a mi hijo un poco de ese calor de hogar que había perdido. Compré libros de recetas básicas, pedí consejos a las vecinas más cercanas y hasta veía programas de cocina en la televisión cuando tenía un rato libre. La señora Ellen, que vivía al lado, fue especialmente generosa enseñándome lo básico, cómo sazonar los frijoles, cómo hacer un arroz esponjoso, cómo asar un pollo sin que quedara seco. «Charles», me dijo un día mientras me enseñaba a hacer un guiso sencillo, «estás intentando ser padre y madre, pero no necesitas ser perfecto. Robert solo necesita ver que lo intentas,
Y eso ya es mucho amor. Esas palabras me consolaron y me dieron fuerzas para seguir. El primer pastel que logré hacer sin quemar fue para mí una victoria tan grande como cualquier reparación complicada en el taller. Era un simple pastel de chocolate. Pero cuando Robert lo probó y, con una sonrisa tímida, me dijo: «Papá, casi sabe como el de mamá». Sentí que estaba en el camino correcto. Nuestra rutina comenzó a establecerse con más naturalidad. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno, llevaba a Robert a la escuela, trabajaba en el taller hasta media tarde y lo recogía de nuevo. Pasábamos la tarde juntos. Él hacía la tarea mientras yo arreglaba algo en casa o simplemente conversábamos. Cenábamos juntos y luego lo acostaba con una historia. Las historias eran una mezcla de cuentos inventados en el momento y recuerdos de Mary, cómo era de cariñosa, cómo se reía de mis malos chistes, cómo cantaba mientras cocinaba los domingos. Robert adoraba esas historias, y me di cuenta de que hablar de su madre en un tono positivo y lleno de cariño le ayudaba a procesar la pérdida de una forma más sana. Cuando Robert cumplió 11 años, un año y medio después de la muerte de Mary, sentí que por fin habíamos encontrado un equilibrio como familia de dos. Había crecido, se veía más maduro para su edad. La ausencia de su madre lo había obligado a crecer más rápido, pero seguía siendo un niño alegre y afectuoso. Fue entonces cuando ocurrió el primer episodio que me hizo comprender que yo estaba dispuesto a cualquier sacrificio por el bienestar de mi hijo. Era un jueves lluvioso de septiembre y Robert volvió de la escuela visiblemente afectado. No era solo tristeza, era vergüenza, humillación. Intentó disimular, dijo que estaba cansado, pero yo lo conocía demasiado bien. Tras insistirle, por fin me contó lo que había pasado. Unos chicos se burlaron de mi mochila. Está rota en 2 sitios y la pegué con cinta adhesiva. Dijeron que parezco un mendigo. Miré la mochila tirada en la esquina del cuarto. Era verdad, estaba destrozada. La habíamos comprado 3 años antes, al empezar la primaria. Había sido sencilla pero resistente. El problema era que Robert cargaba cada vez más libros y libretas, y la mochila no solo estaba gastada, ya le quedaba pequeña. «Papá», continuó con una voz tan frágil que me partió el alma, «¿por qué los demás niños tienen cosas nuevas y bonitas, y yo siempre tengo que usar cosas viejas y rotas?» No era la primera vez que me hacía esa pregunta, pero ese día la sentí cargada de un dolor diferente. ¿Cómo explicarle a un niño de 11 años que el dinero no alcanzaba, que seguíamos pagando las deudas del tratamiento de Mary, que muchas veces yo elegía entre comprarme medicinas para el dolor de espalda o comprarle zapatos nuevos cuando le crecían los pies? Esa noche, cuando Robert se durmió, fui a la cocina y saqué la lata vacía de leche en polvo donde guardaba mis ahorros. Conté billete por billete, moneda por moneda. Tenía $420. Ese dinero lo había estado guardando 6 meses para comprar un nuevo juego de llaves para el taller. Las mías estaban gastadas, algunas hasta rotas, y con un set nuevo podría trabajar más rápido, aceptar reparaciones más complejas y ganar más dinero. Pero mientras miraba esos $420, lo único que veía era la cara humillada de mi hijo. En ese momento tomé una decisión que marcaría los años siguientes. Robert nunca volvería a sentirse menos que sus compañeros por falta de recursos. Yo encontraría la manera de darle al menos lo básico para que se sintiera igual que los demás niños de su edad. El sábado lo desperté temprano. «Vamos a salir, hijo. Tenemos que comprar unas cosas». «¿Comprar qué, papá?» «Ya verás». Fuimos a la gran tienda del centro, aquella donde los padres de clase media compraban los útiles escolares. Robert quedó deslumbrado con la variedad de mochilas. Había de todos los tamaños, colores y personajes. «Elige la que más te guste», le dije. «La que quieras». Pasó casi media hora mirando una por una, probando cierres, colgándoselas en la espalda. Finalmente eligió una azul marino con varios compartimentos, igual a las que usaban los chicos más populares de la escuela. «Papá, pero cuesta $180», dijo preocupado al ver la etiqueta. «Es muy cara para ti, hijo». «Yo siempre tengo dinero», mentí con una sonrisa, sabiendo que gastaba casi la mitad de mis ahorros, pero también sabiendo que esa felicidad valía más que cualquier herramienta. También compramos cuadernos nuevos, estuche, lápices, borradores, reglas, todo de buena calidad. Robert estaba radiante.
En el camino de regreso abrazaba su nueva mochila, mostrándome cada detalle. Papá, gracias. Eres el mejor papá del mundo. Ese lunes volvió de la escuela con una sonrisa que no le veía hacía meses. Papá, a todos les gustó mi mochila. Peter hasta me preguntó dónde la compré, y la maestra elogió mis cuadernos. Verlo orgulloso, seguro de sí mismo, sintiéndose igual que sus compañeros, validó totalmente mi decisión. Desde ese día, establecí una regla conmigo mismo. Robert nunca más sentiría vergüenza por no tener lo que otros niños tenían. Yo encontraría la manera, aunque tuviera que sacrificar mis propias necesidades. Esa filosofía se puso a prueba muchas veces en los años siguientes. Cuando cumplió 12 años, comenzó a interesarse por el fútbol. Todos sus compañeros jugaban en el equipo juvenil del club local y Robert empezó a pedirme que lo inscribiera también. Fui a averiguar los costos. La mensualidad era de $180, más de una quinta parte de mi sueldo, y había que sumar uniformes, tacos y equipo de entrenamiento. En total, casi 400 de inicio más la cuota mensual. No había forma de encajarlo en el presupuesto. Apenas sobrevivíamos. Pero tampoco podía negarle ese sueño. Veía cómo le brillaban los ojos cuando hablaba del fútbol, cómo entrenaba solo en el patio con un balón viejo. La solución llegó en forma de más trabajo. Empecé a aceptar reparaciones en casa los sábados, electrodomésticos, bicicletas, arreglos mecánicos pequeños. Corrí la voz en el barrio y pronto convertí el garaje en un taller improvisado. Trabajaba de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Eran 12 horas extra semanales que me daban entre $200 y $300 al mes, suficiente para pagar el club. Robert estaba eufórico cuando le dije que podía inscribirse. ¿De verdad, papá? ¿No prefieres que espere un poco? Seguro, hijo. Te lo mereces. Verlo jugar al fútbol por primera vez fue una de las experiencias más emocionantes de mi vida como padre. No era el mejor del equipo, pero corría con una determinación y una alegría que me llenaban de orgullo. Papá, ¿viste que casi meto un gol? Me dijo después de su primer entrenamiento. Lo vi, campeón. Sigue así y pronto serás titular. En esos momentos, todo el cansancio de las horas extras desaparecía. Mi hijo era feliz, tenía amigos, crecía física y emocionalmente. Eso era lo único que importaba. Claro que el fútbol trajo también nuevos gastos. Tacos de $200 que le duraban 6 meses porque sus pies crecían, uniformes de entrenamiento, viajes para jugar en otras ciudades. Cada necesidad representaba un reto financiero, pero también una oportunidad de demostrarle a Robert que podía contar conmigo. Recuerdo especialmente una ocasión, cuando tenía 13 años. El entrenador anunció un partido amistoso en otra ciudad, pero los padres debían pagar transporte y alojamiento, $150 por niño. Todos aceptaron sin problemas, menos Robert. Encontré la notificación arrugada en la basura de su cuarto. Robert, ¿por qué tiraste esto? Ah, papá, es solo un partido, no importa. No necesito ir. Pero vi en sus ojos que sí quería. Esa noche vendí mi vieja radio por $80 y conseguí el resto con trabajos extra. Hijo, ¿quieres ir a ese partido con tu equipo? ¿De verdad tienes dinero para eso, papá? Sí, hijo. ¿Quieres ir? La sonrisa que iluminó su rostro fue la respuesta. Robert fue, jugó y volvió emocionado. Papá, fue increíble. Ganamos 3-1 y marqué un gol. Verlo así, feliz y realizado, valía cualquier sacrificio. Papá, no tienes que sacrificar tanto por mí, me dijo una noche cuando tenía 14 años. Me había encontrado en la cocina, haciendo cuentas una y otra vez para pagar unos nuevos tacos que el entrenador decía que eran esenciales. Era cierto, me estaba sacrificando mucho. Había vendido casi todo lo de valor en casa, mi radio, un reloj de bodas, incluso una herramienta con valor sentimental. Trabajaba 6 días en el taller y aún pasaba los domingos con trabajos extra. Mi dieta se reducía a arroz, frijoles, huevos y verduras baratas. Compraba carne solo para Robert, diciendo que yo ya había comido o que no tenía hambre. Hijo, le respondí, cerrando el cuaderno donde llevaba las cuentas, un padre no se sacrifica por sus hijos. Un padre invierte en sus hijos.
Cada dólar que gasto en ti es una inversión en tu futuro, en tu felicidad, en tu formación como persona. Y no hay mejor inversión en el mundo que esa. Robert me miró con esos ojos grandes que había heredado de su madre. Cuando sea grande, papá, te lo voy a devolver todo. Te cuidaré como tú me cuidas a mí. Voy a trabajar duro y a comprarte lo que quieras. Me abrazó fuerte, con ese cariño sincero que solo un niño puede dar. No tienes que devolverme nada, hijo. Solo tienes que ser feliz, estudiar mucho y convertirte en un buen hombre. Ese será el mayor regalo para mí. En ese momento lo creí con todo mi corazón. Creí que el amor de un padre era incondicional, que un padre daba todo sin esperar nada a cambio, salvo el respeto y el cariño de sus hijos. Durante la secundaria, Robert siguió destacando tanto en los estudios como en el fútbol. Era de los mejores alumnos de su clase y una pieza importante del equipo juvenil. Los profesores siempre lo elogiaban en las reuniones, y yo me sentía el hombre más orgulloso del mundo al escucharlo. Su hijo tiene mucho potencial académico, señor Charles, me dijo el director en una reunión cuando Robert estaba en segundo año. Podría conseguir fácilmente una beca para una buena universidad. ¿Ya ha pensado en su futuro después de graduarse? Universidad, esa palabra resonó en mi cabeza durante días. Yo apenas había terminado la secundaria. Había empezado a trabajar muy joven para ayudar a mi familia. Pero sabía que la educación superior era el pasaporte a una vida mejor, mucho mejor de lo que yo podía ofrecer. Empecé a investigar universidades, carreras, costos. Las públicas eran gratuitas, pero muy competitivas. Robert tendría que medirse con miles de aspirantes. Las privadas eran más accesibles en cuanto a admisión, pero los costos eran astronómicos para mis posibilidades. Cuando Robert cumplió 16, apareció un nuevo problema: el transporte. Todos los chicos de su edad recibían motocicletas de sus padres. Robert nunca me la pidió directamente, pero veía lo desplazado que se sentía cuando sus amigos hablaban de sus motos, de la libertad de ir y venir sin depender de aventones o del autobús. Una noche volvió a casa visiblemente molesto. Había perdido una cita con una chica que acababa de conocer porque no consiguió cómo llegar al cine al otro lado de la ciudad. Papá, todos mis amigos tienen moto. Yo soy el único que sigue en bus o en bicicleta. No era solo comodidad, era dignidad, pertenecer al grupo. Robert se estaba convirtiendo en un joven interesado en las chicas y quería la misma autonomía que sus pares. Negársela era negarle una parte importante de su desarrollo social. Pero una moto en buen estado costaba al menos $5.000. Era más dinero del que yo había visto junto en mi vida. ¿Cómo iba a reunir $5.000 un mecánico que ganaba 1.400 al mes? La respuesta llegó en forma de trabajo intensivo. Durante 8 meses trabajé 7 días a la semana, de lunes a viernes en el taller del jefe, sábados y domingos en mi garaje, arreglando lo que apareciera: coches, motos, bicicletas, electrodomésticos, cualquier cosa que dejara algo de dinero. Entraba al taller a las 6 de la mañana y salía a las 6 de la tarde. Llegaba a casa, cenaba rápido y seguía en el garaje hasta las 10 u 11 de la noche. Los fines de semana trabajaba de 7 de la mañana a 10 de la noche con una pausa corta para comer. Mi cuerpo empezó a pasar factura. Desarrollé dolores de espalda constantes de estar inclinado tantas horas. Se me cansaba la vista por forzar con poca luz para ahorrar electricidad. Las manos se me inflamaban y dolían. Adelgacé mucho por no tener tiempo ni dinero para comer bien, apenas lo básico y rápido para volver al trabajo. Varias veces estuve a punto de rendirme. Una noche estaba arreglando una licuadora cuando simplemente no pude sostener el destornillador. Las manos me temblaban de agotamiento y dolor. Me senté en el suelo del garaje y lloré, preguntándome si valía la pena matarme trabajando así. Pero pensé en Robert, en cómo disimulaba la tristeza cuando sus amigos hablaban de sus paseos en moto, en su libertad. Pensé en que nunca se quejaba de nuestra situación, en lo agradecido que era por todo lo que yo lograba darle. Me sequé las lágrimas, volví a tomar el destornillador y seguí. El día de su cumpleaños 16, me levanté antes del amanecer y fui a recoger la moto que había comprado la semana anterior, una Honda CG 125 roja, modelo 2010, en excelente estado. Costó exactamente $4.800,
todo lo que había ahorrado en esos 8 meses de trabajo intensivo. La aparqué en el garaje, la cubrí con una sábana y le até un gran lazo dorado al manillar. Cuando Robert se levantó y fue a desayunar, le dije con naturalidad: «Hijo, ¿puedes ir al garaje a traerme una herramienta?» «Claro, papá». «¿Cuál?» «Lo sabrás cuando la veas». El grito de sorpresa y alegría que dio al destapar la moto fue uno de los sonidos más hermosos que he oído en mi vida. «Papá, no me lo creo». «¿Es mía?» «Es tuya, hijo. ¡Feliz cumpleaños!». Me abrazó tan fuerte que casi me tira al suelo, repitiendo una y otra vez: «Gracias, papá. Gracias. Eres el mejor papá del mundo. Voy a cuidar esta moto como un tesoro». «Gracias». Y la cuidó. Todos los días la lavaba con cuidado, revisaba el aceite, inflaba las llantas, comprobaba la cadena. Trataba esa máquina con un cariño que me conmovía. Era como si entendiera perfectamente el sacrificio que representaba. Con la moto, Robert ganó una independencia que transformó su vida social. Salía más con amigos, empezó a salir con una chica dulce de la escuela vecina, se volvió más seguro y sociable. Ver esa transformación positiva validó por completo los meses de trabajo extenuante. En el último año de secundaria, las conversaciones sobre la universidad se volvieron más serias y urgentes. Robert decidió que quería estudiar administración de empresas. «Quiero trabajar en una gran compañía, papá. Quiero ganar bien, tener una vida mejor, poder cuidar de ti cuando seas mayor». Investigamos opciones juntos. La Universidad Pública Estatal tenía un programa excelente, pero era extremadamente competitiva, solo 40 plazas para más de 2000 aspirantes. Robert era buen estudiante, pero competir con chicos de colegios privados caros y cursos preparatorios sería muy difícil. Había una universidad privada en la ciudad con buena reputación. Fui a averiguar costos: $890 de mensualidad, más matrícula, libros y una tasa anual de laboratorio. Sumando todo, eran casi 1000 al mes durante 4 años. $1000 al mes. Mi salario completo era 1400. ¿Cómo mantener la casa, pagar los básicos, comer y además cubrir 1000 de universidad? Pero al ver la ilusión en los ojos de Robert cuando hablaba del curso y del futuro que imaginaba, supe que encontraría la manera. Tenía que encontrarla. «No te preocupes por el dinero, hijo», le dije una noche repasando los costos. «Tú concéntrate en estudiar para el examen de ingreso y sacar buena nota. Del dinero me encargo yo». «Papá, es muy caro». «¿Seguro que podremos?» «Seguro, hijo. Tendrás tu universidad, te graduarás y tendrás la carrera que mereces». La única forma de conseguir el dinero necesario era vendiendo mi taller. No el del jefe, sino el pequeño taller que había montado en mi garaje a lo largo de los años. Herramientas compradas poco a poco, equipos conseguidos en buenas oportunidades. Era mi proyecto personal, mi sueño de volver a ser mi propio jefe. Durante años alimenté la fantasía de dejar el empleo y trabajar por mi cuenta, atendiendo a una clientela fiel del barrio. Invertí no solo dinero, también esperanzas y sueños en ese negocio familiar. Pero al poner en la balanza mis sueños frente al futuro de mi hijo, la elección fue fácil. A mis 50 años, publiqué un anuncio en el periódico local: «Se vende taller completo, herramientas, equipos, clientela, negocio establecido». Lo vendí todo por $35.000, un poco por debajo del valor real, cerca de 50.000, pero necesitaba el dinero rápido para asegurar la matrícula de Robert dentro del plazo. Con eso podía pagar los primeros 2 años. Para los otros 2, ya vería cómo. «Papá, ¿vendiste el taller por mí?», me preguntó con lágrimas en los ojos cuando se enteró. «Pero ese lugar era tu sueño. Siempre hablabas de trabajar por tu cuenta». «Mi vida eres tú, hijo», le respondí, abrazándolo. «El taller era solo un sueño. Tú eres mi realidad más importante. Verte graduado, con una profesión y un futuro asegurado, vale más que cualquier sueño que deba dejar atrás». Tras la venta, volví a trabajar solo como empleado, ganando $900 al mes, menos que antes. Pero con ese dinero pude pagar la matrícula y las primeras cuotas de la universidad de Robert. Durante los 4 años de universidad, mi vida fue una carrera constante contra el tiempo y el dinero.
Para cubrir la colegiatura y mantener la casa, necesité ingresos extra. Conseguí un segundo empleo en un taller pequeño de 6 de la tarde a 10 de la noche. Después del turno normal. Los fines de semana seguí con arreglos en el garaje, bicicletas, pequeñas reparaciones domésticas, lo que fuera. Llegué a reunir unos $1.300 al mes, trabajando prácticamente 14 horas diarias, 7 días a la semana. Robert intentó conseguir un trabajo de medio tiempo para ayudar, pero no lo permití. Hijo, tu única obligación ahora es estudiar. Ya tendrás toda la vida para trabajar después de graduarte. En estos 4 años quiero que te dediques por completo a tus estudios. Quiero que te gradúes con las mejores notas y aproveches todas las oportunidades. En ese periodo, mi salud empezó a resentirse, desarrollé hipertensión por el estrés constante, la gastritis empeoró por comer de forma irregular, muchas veces solo una vez al día, tarde en la noche, el dolor de espalda se volvió crónico y comenzaron problemas de rodilla por estar tantas horas de pie. Una noche, arreglando un ventilador en el segundo taller, me desmayé, una mezcla de agotamiento extremo, mala alimentación, estrés e hipertensión. Pasé 2 días hospitalizado y Robert estaba desesperado. «Papá, no puedes seguir matándote así», me dijo junto a la cama. «Puedo tomarme un año sabático y trabajar para ayudar». «Ni lo pienses», le respondí con firmeza, aunque estaba débil y con suero. «No vas a dejar la universidad. Te faltan solo 2 años. Yo estaré bien. Solo necesito cuidarme más». Y lo hice. Reduje un poco las horas extra, comencé a comer más regularmente y empecé medicación para la presión. Lo importante era que Robert siguiera estudiando sin preocuparse por el dinero. Durante esos 4 años, Robert fue un estudiante ejemplar, siempre entre los mejores, participativo, respetado por profesores y compañeros. Hizo prácticas en empresas importantes de la ciudad y demostró desde temprano potencial para una carrera exitosa. Yo seguía cada logro con orgullo inmenso. Cuando sacaba nota alta en un examen difícil, cuando lo elegían para exponer un proyecto importante, cuando recibía elogios, era como si fueran mis propias victorias. «Papá, quedé primero en la materia de gestión financiera», me dijo una noche, mostrándome el boletín. «El profesor dijo que mi trabajo final es el mejor que ha visto en 10 años. Claro que sí, hijo. Eres inteligente y dedicado. Serás un gran administrador, trabajarás en empresas importantes y tendrás la vida que siempre soñamos para ti». Nunca me quejé de los sacrificios ni le exigí nada. Creía firmemente que un padre debe darlo todo por sus hijos sin esperar nada a cambio salvo el amor y el respeto. Y Robert siempre fue extremadamente cariñoso y respetuoso conmigo. En la universidad siempre encontraba tiempo para hablar conmigo, me contaba de las clases, de los profesores, de los proyectos. Los fines de semana, aunque tuviera tareas, apartaba unas horas para ver fútbol conmigo o simplemente conversar. «Papá, todo lo que estoy logrando, todo lo que soy, te lo debo a ti», me dijo una noche en su 3er año. «Cuando me gradúe y consiga un buen trabajo, voy a devolverte todo. Voy a cuidarte, a darte todo lo que mereces. No tienes que devolverme nada, hijo. Tu felicidad y tu éxito ya son la mayor recompensa. Verte graduado, realizado, formando tu propia familia, ese será el regalo más valioso». Y lo creía de verdad. Creía que el amor de un padre es incondicional, que da todo sin esperar nada material. El amor, respeto y gratitud del hijo bastan para justificar cualquier sacrificio. Robert se graduó en diciembre de 1997, con 24 años y honores académicos. La ceremonia fue uno de los días más emocionantes de mi vida. Verlo subir al escenario, escuchar su nombre con elogios, ver el orgullo en su rostro. Sentí que todo había valido la pena. «Este diploma también es tuyo, papá», me dijo después, entregándome el rollo. «Sin ti, nada de esto sería posible». Lloré entonces, de orgullo, de felicidad, de alivio. Mi hijo estaba graduado, con profesión, con un futuro asegurado. Todo por lo que había trabajado se materializaba en ese instante. 3 meses después, Robert consiguió trabajo en una multinacional que acababa de instalarse en la ciudad. Entró como analista administrativo con un salario de $2.800, el doble de lo que yo ganaba tras 30 años de trabajo.
Me sentía el hombre más orgulloso del mundo al verlo salir cada mañana con su traje oscuro y su maletín. Mi hijo es un ejecutivo exitoso, decía a quien quisiera oír. Graduado en administración, trabaja en una empresa internacional, gana en un mes más de lo que yo gano en 2. Durante los primeros años tras su graduación, nuestra relación parecía perfecta. Robert me visitaba religiosamente todos los domingos. Siempre llegaba con algún detalle, una botella de vino, chocolates, flores, y me llevaba a almorzar a restaurantes que jamás imaginé poder frecuentar. «Papá, elige lo que quieras del menú», decía generoso. «Hoy me toca cuidarte a ti». Hablábamos de todo, su trabajo, mis planes de jubilación, fútbol, política, el futuro. Robert siempre pedía mi opinión para las decisiones importantes. Siempre me trató como a un asesor querido y respetado. «Papá, todo lo que soy hoy te lo debo a ti», repetía a menudo, sujetándome la mano sobre la mesa del restaurante. «Algún día voy a devolverte todo lo que hiciste por mí. Cuando te jubiles no tendrás que preocuparte de nada. Yo me encargaré de todo». En esos años, Robert creció profesionalmente de forma impresionante. A los 26 lo ascendieron a supervisor con un salario de $4.500. A los 29 pasó a gerente de una de las divisiones, ganando $7.000 al mes. Cada ascenso lo celebrábamos como una victoria familiar. «Papá, conseguí el puesto de gerencia», me llamó un viernes por la tarde, eufórico. «Voy a ganar $7.000 al mes». «¿Puedes creerlo?» «Claro que lo creo, hijo. Siempre has sido muy inteligente y dedicado. Te mereces todo lo bueno que te está pasando». Con el éxito profesional, Robert mejoró su vida rápidamente. Compró un departamento mejor, cambió de coche, empezó a frecuentar círculos sociales más refinados. Yo me alegraba de verdad por él. Me enorgullecía verlo construir una vida próspera y respetada. Pero, poco a poco, empecé a notar cambios sutiles en nuestra relación. No eran dramáticos ni obvios, pequeños signos que me dejaban una incomodidad vaga, difícil de explicar. Robert comenzó a tardar más en devolver mis llamadas. Antes, si lo llamaba entre semana, contestaba al instante o volvía a llamar a los pocos minutos. Con el tiempo, respondía horas después, a veces al día siguiente. Las visitas de los domingos, que eran sagradas, empezaron a cancelarse ocasionalmente por compromisos de trabajo. «Papá, hoy no podré almorzar contigo». Salió una reunión de emergencia con unos clientes importantes. «Papá, hoy no me da. Tengo que preparar una presentación para el lunes». Al presentarme a sus nuevos amigos y colegas, el tono de su voz cambió sutilmente. Antes, cuando decía «Este es mi padre, Charles», se le notaba el orgullo. Con el tiempo, se volvió algo meramente informativo, casi reticente, como si yo fuera una obligación social que cumplía por cortesía, no por gusto. Empecé a notar que Robert se avergonzaba ligeramente cuando estábamos en ambientes más sofisticados. Me corregía con discreción si utilizaba una gramática más simple. Sugería ropa más adecuada cuando íbamos a restaurantes caros. Incluso comentó una vez que debería modernizar mi corte de pelo. «Papá, ¿y si compramos ropa nueva para ti?», propuso un sábado por la tarde. «Esas camisas que usas están un poco desfasadas». Al principio pensé que eran intentos cariñosos de incluirme en el mundo sofisticado que ahora habitaba. Pero con el tiempo entendí que había incomodidad real de su parte con mi forma de vestir y de comportarme socialmente. Atribuí esos cambios al estrés natural del crecimiento profesional, mayores responsabilidades, presiones que yo no podía imaginar. Era comprensible que tuviera menos tiempo y se sintiera abrumado, me decía. Prefería creer que eran circunstancias temporales, no un cambio de fondo en nuestra relación o en sus sentimientos hacia mí. Además, Robert seguía siendo generoso económicamente conmigo. Pagaba siempre nuestros almuerzos, traía regalos, se ofrecía a cubrir reparaciones en casa. «Déjame pagar, papá. Ahora yo también puedo ayudarte». Esa generosidad me tranquilizaba y me hacía pensar que, en el fondo, nada había cambiado, que Robert me quería, se preocupaba por mí y valoraba todo lo que hice por él. Fue en ese contexto que, a los 46 años, Robert conoció a Amanda Richards. Y ahí todo cambió definitivamente. La primera vez que me la presentó, en mayo de 2019,
algo dentro de mí se encogió. No supe identificar exactamente qué. Tal vez la frialdad de su saludo, o la manera calculadora en que sus ojos me evaluaron de arriba a abajo, como si estuviera inventariando mi valor social y económico. Amanda tenía 42 años entonces, alta, delgada, rubia, siempre peinada con impecable precisión, vestida con ropa que costaba claramente más que mis ingresos mensuales. Trabajaba como gestora de relaciones en un banco privado para clientes de alto patrimonio y desde el primer momento dejó claro que consideraba a nuestra familia, especialmente a mí, de una clase social muy inferior a la suya. «Así que usted es mecánico», dijo en nuestra primera conversación, con un tono entre condescendiente y desdeñoso. «Debe ser interesante». La palabra interesante le salió como quien traga algo desagradable. Intenté ser cordial, contar anécdotas del taller, casos curiosos con clientes excéntricos. Pero enseguida noté que no le interesaba conocerme. Mientras hablaba, sus ojos recorrían mi casa sencilla, catalogando cada mueble antiguo, cada electrodoméstico obsoleto, cada señal de que nuestra situación estaba muy lejos de la sofisticación a la que estaba acostumbrada. Era como si hiciera una encuesta socioeconómica para decidir si yo encajaba en sus estándares. Robert me contó que vendió su taller para pagarle la universidad, comentó en un momento. No sonó a admiración por el sacrificio paterno, sonó a recolección de datos, como si archivara información sobre nuestra dinámica familiar para usarla después. Fue la mejor decisión de mi vida, le respondí, mirando a mi hijo con orgullo. Verlo graduarse, trabajar en una empresa internacional, construir una carrera sólida, valió cada centavo. Amanda asintió con cortesía, pero en sus ojos vi juicio. Había en su forma de procesar la información una frialdad de quien evalúa si yo sería activo o pasivo en la vida del hombre al que quería conquistar. En los meses siguientes, a medida que la relación entre Robert y Amanda se profundizaba, yo intenté desesperadamente acercarme a ella y ganarme su simpatía. Quería que me viera como una persona digna de respeto, un padre dedicado que merecía estar incluido en la nueva vida que estaban construyendo. Supe, por comentarios casuales, que le gustaba la cocina japonesa. Pasé semanas viendo vídeos, compré libros, gasté una pequeña fortuna en ingredientes caros, pescado fresco, arroz especial, algas importadas, para preparar una cena japonesa con la que esperaba impresionarla. También empecé a comprar regalos cada vez que venía, flores caras de floristería sofisticadas, chocolates importados de $50 la caja, perfumería de marca que se llevaba una parte importante de mi jubilación. Quería demostrar que, incluso con recursos limitados, me importaba de verdad y valoraba su presencia en la vida de mi hijo. Una vez descubrí de casualidad que amaba las orquídeas. Gasté $240, casi el 20% de mi pensión, en una orquídea púrpura exótica que vi en una tienda del centro. Era preciosa, de esas que aprecian los entendidos. Cuando se la regalé, esperando gratitud en sus ojos, solo dijo: «Gracias, Charles». No hacía falta. El tono fue el de quien recibe algo incómodo, no un obsequio dado con cariño. Era como si mi gesto la avergonzara en vez de alegrarla. Lo más embarazoso ocurrió cuando decidí preparar una cena especial por su cumpleaños. Pasé 2 días cocinando platos elaborados aprendidos en libros de cocina francesa: salmón a la parrilla con salsa de maracuyá, risotto de camarones, pastel de chocolate con relleno de frutos rojos. Gasté más de $600, la mitad de mi pensión de ese mes, dinero que debía ir a medicinas y gastos básicos. Puse el mejor mantel, el que Mary había bordado hace tantos años, encendí velas aromáticas, compré una botella de vino de $120, incluso encargué flores especiales para la mesa. «¡Qué elaborado!», fue todo lo que dijo Amanda al ver la mesa. Su voz llevaba una sorpresa incómoda, no la alegría que yo esperaba. Era como si pensara: «¿Por qué este viejo se esfuerza tanto?». Robert también se veía avergonzado por su reacción. «Papá, no hacía falta todo esto», dijo, y sentí que a él también le parecía un exceso de mi parte. «No es gran cosa», mentí, ocultando que casi me había dejado la pensión en esa cena, desesperado por ganarme su aprobación. Durante la comida, Amanda fue correcta, hizo comentarios corteses, pero noté su incomodidad. Era como si mi esfuerzo por complacerla la comprometiera socialmente, una demostración de que yo no entendía mi lugar en la jerarquía que había establecido.
Al irse esa noche, mientras lavaba la vajilla de lujo que saqué solo para la ocasión, encontré un papel que se había caído del bolso de Amanda. Era una nota para sí misma. Hablar con R sobre establecer límites claros con el padre. La situación se está volviendo demasiado intensa. Se me paró el corazón. Aquella cena que me costó tanto dinero y esfuerzo, aquella muestra sincera de afecto y respeto, ella la había interpretado como algo negativo, demasiado intenso, que había que controlar y limitar. Guardé ese papel como prueba dolorosa de que mi intuición inicial era correcta. Amanda no me veía como a un futuro suegro querido, me veía como un problema que gestionar, un obstáculo incómodo al que mantener a distancia. Desde entonces, empecé a observar con más cuidado la dinámica entre los tres. Lo que vi me asustó profundamente. Amanda no solo era fría conmigo, estaba trabajando sistemáticamente para alejar a Robert de mí, usando técnicas sutiles pero muy efectivas de manipulación psicológica. La boda de Robert y Amanda se celebró en octubre de 2020, en una ceremonia que costó más de $80.000. Yo, que había soñado durante años con el día en que mi hijo se casara, me sentí un extraño en la celebración de mi propia familia. Amanda asumió todo: el lugar, el menú, la lista de invitados, las flores. Nada se me consultó. Cuando, con el mayor respeto, sugerí incluir tradiciones familiares importantes para nosotros, el baile especial que Mary y yo hacíamos en las bodas, el brindis con vino casero que era costumbre por generaciones, Amanda me miró como si hubiera propuesto algo primitivo e inadecuado. Charles, querido, dijo con esa condescendencia que ya aprendí a temer, será una celebración moderna y elegante. No creo que nuestros invitados aprecien esas tradiciones más rústicas. Mejor mantener todo sofisticado y contemporáneo. Robert, que de joven me defendía ante cualquier comentario despectivo, asintió y cambió de tema, como si mi sugerencia le diera vergüenza. Fue como una bofetada en público. El día de la boda me sentaron en una mesa lateral, lejos de la principal, junto a parientes lejanos y conocidos de menor importancia social. La mesa de honor quedó reservada para la familia importante, los padres de Amanda, dueños de una tienda de muebles de lujo, los tíos exitosos, los amigos influyentes de bancos y multinacionales. Yo, que crié solo al novio durante 47 años, que sacrifiqué todo para que ese día fuera posible, fui relegado al fondo del salón como un invitado de segunda. Perdona el lío con las mesas, papá, me dijo Robert al notar dónde me habían colocado. Pero en su voz no había indignación, solo una leve incomodidad, como si cumpliera un protocolo. Amanda organizó todo según afinidades y proximidad social, añadió. Afinidades sociales. Como si yo no tuviera afinidad con mi propio hijo. Como si 47 años de amor incondicional no fueran suficiente proximidad para merecer un lugar en la mesa principal de su boda. La ceremonia fue bonita, lo admito, pero fría e impersonal. Nada allí me recordaba al Robert que yo había criado, al chico que soñaba con una boda sencilla en la iglesia del barrio, con los amigos de la infancia, los vecinos, una fiesta en casa con música en vivo hasta el amanecer. Durante el oficio, cuando el sacerdote habló de la importancia de la familia y del respeto que los hijos deben a los padres, vi a Amanda apretar la mano de Robert con una sonrisa que me heló la sangre, una sonrisa de posesión, de triunfo, como marcando territorio y dejando claro que ahora ella era la persona más importante en su vida. Esa noche, después de la fiesta oficial, organicé en mi casa una cena pequeña con los más cercanos, mis hermanos, algunos primos, vecinos de toda la vida. Quería un momento íntimo y verdadero, celebrar de una forma más cálida y familiar. Fue allí cuando, por accidente, escuché una conversación que cambiaría para siempre mi percepción. Estaba en la cocina lavando platos cuando oí voces en el patio. Era Amanda hablando con su madre, creyendo que nadie más las oía. Ahora que ya estamos oficialmente casados, necesito establecer límites muy claros con el padre de Robert, decía Amanda, con una voz fría y calculadora que nunca había usado delante de mí. Robert es excesivamente blando con el viejo. Cree que puede seguir controlando e interfiriendo en la vida de mi marido, pero ese tiempo se acabó. Tienes toda la razón, hija, respondió su madre, con una risa cruel y satisfecha. Los hombres son débiles cuando se trata de sus padres. A los hombres hay que abrirles los ojos, para eso están las esposas. Un suegro necesitado y entrometido puede destruir un matrimonio antes de que empiece, dijo la madre de Amanda. Exacto.
Tiene que entender de una vez que ahora la familia principal de Robert soy yo. El viejo ya tuvo 47 años para ser el centro de su vida. Ahora me toca a mí, y no voy a compartir a mi marido con nadie, remató Amanda. Me quedé paralizado tras la ventana de la cocina, sintiendo cada palabra como una puñalada directa al corazón. La mujer a la que había intentado agradar con tanto empeño, por la que gasté dinero que no tenía en regalos caros y cenas elaboradas, estaba planeando sistemáticamente mi completa exclusión de la vida de mi propio hijo. Terminé de lavar los platos en silencio, con las lágrimas corriéndome por la cara, preguntándome si Robert era consciente de los planes de su esposa o si había elegido ignorar la realidad para mantener la armonía en su matrimonio. Esa noche, por primera vez en muchos años, me acosté con un vacío doloroso en el pecho. Un vacío que no sabía cómo llenar. Y, peor aún, por primera vez desde que me convertí en padre, empecé a dudar seriamente si todo mi sacrificio había valido la pena. Los meses posteriores a la boda confirmaron mis peores temores, poco a poco pero sin descanso. Las visitas de Robert, antes sagradas y regulares, se volvieron cada vez más raras, espaciadas y superficiales. Cuando venía, casi siempre lo hacía acompañado por Amanda, en plan guardia vigilante y con prisa evidente por terminar cuanto antes. Lo que eran tardes enteras de conversación relajada, risas genuinas y comidas compartidas se transformó en reuniones cronometradas de exactamente 1 hora, tensas y artificiales, con Robert mirando el reloj y Amanda controlando cada momento. Las charlas, antes llenas de intimidad y complicidad entre padre e hijo, se volvieron frías, mecánicas, embarazosas, cortadas constantemente por comentarios calculados de su esposa. Robert, cariño, no olvides que a las 6 tenemos ese compromiso con mis padres, soltaba cada vez que él parecía relajarse. Oh, más manipulador todavía. Amor, tu padre hoy se ve un poco cansado. Mejor nos vamos para que descanse, ¿sí? Como si yo fuera un anciano senil y decrépito al que hubiera que vigilar, en lugar de un hombre de 76 años, todavía con vida y ganas, que solo quería pasar tiempo de calidad con su único hijo. Pero lo que más me hirió fue ver cómo Robert cambiaba de personalidad de forma constante. El hijo cariñoso, atento y agradecido que había criado se fue transformando en alguien distante, frío, crítico y, al parecer, avergonzado de sus orígenes humildes y del padre que lo había sacrificado todo por él. Al principio eran detalles, comentarios sobre que mi casa estaba anticuada y urgía modernizarla. Luego, sugerencias no pedidas sobre ropa más apropiada para restaurantes caros. Después, llegó a corregirme en público, mi gramática cuando hablaba sencillo, mis anécdotas del taller, incluso cómo comportarme en ambientes refinados. Papá, así se sostiene una copa de vino, me dijo una vez, mostrándolo ante Amanda y otros comensales. Papá, cuando el camarero te pregunte, mejor di me gustaría en vez de quiero, me educó en otra ocasión. Aquellas correcciones públicas me humillaban, pero intenté convencerme de que Robert solo quería ayudarme a integrarme en su nuevo mundo. La primera vez que me habló con desprecio abierto fue un domingo de abril, 4 meses después de la boda. Pasé la mañana preparando su almuerzo favorito, la barbacoa especial que amaba desde niño, con la carne sazonada como la hacía su madre, con su relleno casero, salsa fresca y ese arroz esponjoso que al fin aprendí a hacer. Robert llegó solo por primera vez en meses y el corazón me dio un vuelco de alegría. Pensé que por fin tendríamos un rato a solas como los de antes. Pero algo en él estaba roto. Ya no era el hombre afectuoso que me abrazaba al llegar y preguntaba por mi semana con interés genuino. Era un extraño que me saludó con un beso frío en la frente y se sentó como cumpliendo una obligación desagradable. «Papá, tenemos que hablar en serio», dijo mientras le servía con cariño en su plato favorito, el de cerámica con flores azules que compré para su 18 cumpleaños. Amanda y yo hemos hablado mucho de nuestra situación familiar y hemos concluido que sería mejor tomar distancia. Sus palabras me golpearon como un cubetazo de agua helada. ¿Distancia? ¿Qué significa eso exactamente, hijo? Pregunté, con la voz temblorosa pese a mi esfuerzo por mantener la calma. Significa que estas visitas semanales están afectando negativamente nuestro matrimonio, respondió, seco, evitando mirarme a los ojos, concentrado en cortar la carne con meticulosidad absurda. Amanda siente que no tenemos la intimidad adecuada porque siempre estoy viniendo aquí, pasando los fines de semana contigo en lugar de construir nuestra vida de casados. Me senté despacio frente a él,
con las piernas temblando y el corazón desbocado. Robert, solo vienes una vez por semana, por unas horas. ¿Cómo puede eso interferir tan gravemente en tu matrimonio? Yo solo quiero pasar tiempo contigo, hablar, saber cómo estás. Eres literalmente lo único que tengo en el mundo. Exacto, estalló de pronto, golpeando el tenedor contra la mesa con tal fuerza que hizo vibrar la vajilla. Ese es el problema. Soy lo único que tienes. ¿No ves lo asfixiante, pesado y dañino que es para mí? Tengo 51 años, papá. No puedo seguir siendo el único responsable de tu felicidad y tu bienestar emocional. Sus palabras fueron una ráfaga de puñaladas. El hijo por el que trabajé sin descanso durante décadas, por el que sacrifiqué mi juventud, mi dinero, mis sueños personales y la oportunidad de rehacer mi vida tras la muerte de Mary, me decía a la cara que yo era una carga indeseable. Nunca te pedí que fueras responsable de mi felicidad, alcancé a responder, con la voz ahogada por las lágrimas. Lo único que te pedí fue que me amaras como yo siempre te he amado, sin condiciones. ¿Es demasiado pedirle eso a mi propio hijo? El amor verdadero no debe funcionar como una prisión emocional, replicó con frialdad, repitiendo palabras que no eran suyas, sino de Amanda. Tienes que entender que ahora tengo nueva familia, nuevas prioridades, nuevas responsabilidades. No puedo vivir para satisfacer tus necesidades emocionales. Aquella tarde devastadora, Robert se fue sin siquiera terminar el almuerzo que había preparado con tanto cariño y expectativa. Me quedé solo en la cocina, mirando su plato aún lleno, enfriándose, sintiendo que algo esencial dentro de mí se resquebrajaba irremediablemente. Por primera vez en toda mi vida de padre me pregunté, con un dolor punzante, si de verdad había valido la pena renunciar a tanto por alguien que ahora me veía como un obstáculo. Las semanas siguientes fueron de sufrimiento silencioso y soledad. Robert cumplió su amenaza de espaciar nuestras interacciones. Las reuniones sagradas de los domingos se convirtieron en apariciones reacias cada 2 o 3 semanas, siempre con Amanda en modo supervisora y con prisa por acabar. En esos encuentros tensos y artificiales, Amanda tomó el control de la conversación, imponiendo temas que le interesaban e interrumpiendo cualquier atisbo de conexión entre mi hijo y yo con relatos de sus grandes planes, de los viajes caros que organizaban, de sus nuevos amigos influyentes del banco. Robert y yo estamos pensando en comprar una casa mucho más grande y moderna, anunció en una de esas visitas, bebiendo el café especial que preparé con granos importados que me costaron $60, una pequeña fortuna para mi pensión. Buscamos algo en las afueras, preferentemente en uno de esos condominios de alto nivel, donde vive gente de mejor nivel socioeconómico y cultural. La manera deliberadamente cruel de pronunciar mejor nivel socioeconómico y cultural, mirándome a los ojos, dejó claro que yo no encajaba ni de lejos en esa categoría. Robert, que en su infancia y juventud me habría defendido con uñas y dientes, simplemente asintió y siguió comiendo en silencio el pastel de chocolate que horneé pensando en él, con la misma receta de hace más de 20 años. ¿Y qué va a pasar con esta casa? Pregunté con un nudo en la garganta, refiriéndome a mi hogar, el lugar sagrado donde crié a mi hijo y donde reposaban nuestras memorias más preciadas. Bueno, es tu propiedad, papá, respondió con una indiferencia glacial que me cortó como una cuchilla. Puedes hacer lo que quieras con ella. Total, ya no necesitaremos venir tan seguido. Fue como una bofetada. La casa que durante 51 años había sido su refugio cálido ahora era un sitio incómodo del que quería desprenderse. Un recordatorio vergonzoso de su pasado humilde que ya no combinaba con su vida de clase media alta. Pero lo peor estaba por venir. Cuando creí haber tocado fondo, supe que todavía podía caer más. En noviembre de 2021, Amanda consiguió una promoción importante en el banco, quedando al frente de una división para clientes millonarios. Para celebrarlo, organizaron una cena elegante en la mansión que habían comprado en aquel condominio de lujo, esa casa moderna e imponente que mostraban con orgullo. A mí no me invitaron. Me enteré por casualidad cuando llamé a Robert un jueves para pedirle si podía acompañarme al médico al día siguiente. En mis análisis habían aparecido cambios preocupantes y estaba asustado ante la posibilidad de recibir malas noticias solo. Mañana no puedo. Papá, me dijo con una voz distante que casi no reconocí. Amanda organizó una cena crucial para celebrar su promoción. Estará toda la alta dirección del banco y varios clientes VIP. Es fundamental para su carrera.
¿No podrías acompañarme antes de la cena? Insistí, con la desesperación trepándome a la garganta. Es solo 1 hora en la consulta. Me da miedo enfrentar esto solo. Papá, tengo que ayudar a Amanda con los preparativos. Es un evento clave para su networking. ¿No puedes pedirle a algún amigo que te acompañe? ¿Qué amigos? Durante décadas me había dedicado por completo a él, a su educación, a su bienestar, y descuidé mis vínculos propios. La mayoría de los hombres de mi edad estaban rodeados de familias extensas, nietos, esposas o compañeras, vidas más equilibradas que la mía. Colgué y me quedé horas en el sillón, mirando fijamente las cientos de fotos de Robert que cubren las paredes como un santuario. Ahí estaba con 5 años, radiante con su primer uniforme. Con 12, sosteniendo la medalla de la Olimpiada de Matemáticas por la que pagué clases privadas carísimas, trabajando fines de semana extra. Con 18, graduándose con máximos honores, aquel día en que estuve seguro de que todo había valido la pena. Al día siguiente fui al médico completamente solo. Por fortuna, los exámenes resultaron tranquilizadores, cambios benignos de la edad. Pero la experiencia de esperar en esa sala fría, rodeado de hombres acompañados por hijos atentos o esposas cariñosas, me hizo sentir la soledad más honda de mi vida. Cuando llamé a Robert horas después para darle la buena noticia, su respuesta fue un «¡Qué alivio, papá!», mecánico y desinteresado, seguido de un cambio de tema entusiasta para contarme, con detalle, lo espectacular que había sido la cena de Amanda y cómo impresionaron a todos los invitados influyentes. Fue en ese instante de abandono total cuando entendí con claridad cristalina que había perdido a mi hijo para siempre. No estaba muerto, pero el hombre afectuoso, agradecido y leal que crié ya no existía. En su lugar había surgido un extraño frío, calculador y egoísta, avergonzado de sus orígenes, que había elegido conscientemente a una mujer manipuladora que lo alejaba de su padre, el mismo que lo dio todo por él. Los meses siguientes fueron de degradación aún más intensa. Las visitas se volvieron esporádicas y utilitarias. Robert solo aparecía cuando necesitaba algo, que le guardara documentos, que le preparara algún plato elaborado para impresionar a los jefes de Amanda, o que le prestara dinero para cubrir gastos inesperados de su vida de lujo. «Papá, ¿podrías prestarme $12,000?» me pidió en una de esas visitas. «Tenemos que dar una entrada fuerte para un coche nuevo para Amanda. El suyo falló del motor y necesita algo más elegante y fiable para sus reuniones con clientes. 12,000 era prácticamente todos mis ahorros. Dinero guardado centavo a centavo durante años de pensión modesta, reservado para emergencias médicas o reparaciones urgentes en una casa que ya se deterioraba. Pero, como siempre, no pude negarle nada, aunque supiera que me veía solo como una caja conveniente. «Claro, hijo», respondí automáticamente, con el corazón apretado. «¿Para cuándo lo necesitas?» «Mañana sería perfecto», dijo con una sonrisa que, por un instante, me recordó al chico bueno y genuino de antaño. «Te prometo solemnemente devolvértelo en 3 meses como máximo». Esa promesa nunca se cumplió. Jamás. Cada vez que mencioné el préstamo con delicadeza, Robert tenía una nueva excusa: gastos imprevistos de la casa, un viaje internacional de trabajo para Amanda, reparaciones del coche que salieron más caras de lo previsto. El día que toqué fondo fue un martes gris de noviembre de 2022, exactamente 10 meses después del préstamo, cuando aún no me había devuelto ni un centavo. Llevaba más de una semana luchando contra una neumonía severa, con fiebre de 39º y una tos seca y violenta que me desgarraba el pecho. A mis 82 años, mi cuerpo ya no respondía como antes y, por primera vez en décadas, me sentí vulnerable, asustado, con miedo real de morir solo. Llamé a Robert con la última chispa de esperanza de que al menos me acompañara al hospital o se quedara unas horas conmigo. Su respuesta me heló la sangre. «Papá, no puedo ir hoy», dijo con una frialdad que me dejó en shock. «Amanda y yo tenemos una reunión inaplazable con el arquitecto más reconocido de la región para planear la reforma total de la cocina. Nos costó meses conseguir cita. Robert, por favor», suplicé con voz ronca y débil. «Solo necesito que alguien esté conmigo unas horas. Me siento muy mal, temo desmayarme y morir aquí solo. ¿No puedes llamar a algún vecino o pedir ayuda a alguien?», respondió con una irritación creciente que me atravesó como un puñal.
Amanda siempre dice que los adultos verdaderamente independientes deben saberse cuidar solos sin depender de otros. Amanda siempre dice, esas 4 palabras se volvieron la expresión más odiada de mi vida. Todo lo que mi hijo pensaba, sentía o decidía pasaba por el filtro de esa mujer que había transformado a mi chico agradecido en un extraño insensible. Soy tu padre, Robert, alcancé a decir entre ataques de tos, con las lágrimas mezclándose con la fiebre. ¿Desde cuándo cuidar de un padre enfermo es dependencia? Ay, papá, deja el drama. Es una gripe. Bebe líquidos, quédate en cama y se te pasará. Colgó de golpe, sin siquiera despedirse. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo que algo sagrado acababa de morir dentro de mí. Pasé las 2 semanas siguientes recuperándome de la neumonía, completamente solo. El teléfono permaneció en un silencio sepulcral. Robert no llamó ni una vez para saber si seguía vivo, si necesitaba medicinas, si había comido. Fue mi vecino Joe, un viudo de 78 años que vive al lado desde hace casi 2 décadas, quien me cuidó con generosidad, compró medicamentos, preparó sopas y me las trajo, y se quedó conmigo en las noches más duras. Charles, me dijo una tarde, ayudándome con paciencia a cambiar las sábanas empapadas de sudor, lo que está haciendo tu hijo no es normal ni aceptable. Un hijo que abandona así a su padre enfermo tiene un problema serio de carácter. Tenía toda la razón. Pero admitir esa verdad devastadora significaba enfrentar una realidad que había intentado evitar desesperadamente durante años. Mi único hijo se había convertido en una persona cruel, egoísta e inhumana, y yo había sido un cómplice involuntario de esa transformación al permitir pasivamente que me tratara cada vez peor, sin poner límites claros ni consecuencias reales a su comportamiento inaceptable. Cuando por fin me recuperé por completo de la neumonía, tomé una decisión que lo cambiaría todo para siempre. Si Robert quería tratarme como a un extraño incómodo, entonces así sería de ahora en adelante. Ya no sería el padre patético y desesperado que mendiga migajas de atención. Ya no estaría automáticamente disponible cada vez que necesitara un favor. Ya no sería su banco personal ni su cocinero de guardia. La primera oportunidad para poner a prueba esta nueva postura llegó exactamente 2 semanas después, cuando Robert me llamó como si no hubiera pasado nada. «Papá, ¿podrías preparar esa barbacoa especial que tanto elogia Amanda?», preguntó con una naturalidad desconcertante. Sus suegros vienen a cenar el domingo y quiere impresionarlos con comida casera de calidad superior. Y por primera vez en 51 años de paternidad dedicada e incondicional dije un no firme, claro y definitivo. Lo siento, Robert, pero no voy a poder. Ya tengo otros compromisos para el fin de semana. El silencio al otro lado fue tan largo y atónito que por un momento creí que la llamada se había cortado. ¿Otros compromisos?, repitió, incrédulo, con un tono que habría sido cómico si no fuera tan revelador. ¿Qué clase de compromisos podrías tener, papá? Mis compromisos personales, respondí con una serenidad y firmeza que me sorprendieron. Ya no estoy disponible cada vez que necesitas algo, especialmente después de que dejaste claro que te daba igual si yo estaba vivo o muerto cuando estuve gravemente enfermo. ¿De qué hablas? Fue solo una gripe pasajera. Fue una neumonía que a mi edad pudo haberme matado, y no te molestaste en llamar ni una sola vez para saber cómo estaba. Amanda me aconsejó que lo mejor era darte espacio total para que te recuperaras en paz, sin interferencias innecesarias. Otra mentira descarada. Amanda aconsejó. Amanda dijo. Amanda opinó. Por fin exploté tras años de tragar humillaciones en silencio. ¿Cuándo vas a empezar a pensar por ti mismo, Robert? ¿Cuándo vas a recordar que tienes un padre que te ha amado incondicionalmente durante más de 51 años? No empieces con dramas emocionales, me gritó ya irritado. Si no quieres ayudarme con una simple comida, vale, pero no hace falta el chantaje barato. Colgó de golpe. Me quedé temblando de rabia acumulada, pero por primera vez en meses sentí también algo parecido a la liberación. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de emociones. Por un lado, una culpa real por haberle negado algo a mi hijo por primera vez en medio siglo. Por otro, una sensación nueva de libertad y autonomía personal que no sentía desde hacía décadas. Ya no tenía que estar pegado al teléfono, esperando ansioso sus llamadas esporádicas y utilitarias.
Ya no necesitaba prepararme emocionalmente para visitas tensas y embarazosas. Por primera vez en mucho tiempo, mi casa era mía de verdad. Aproveché esa libertad para reconectar con Joe y otros vecinos queridos a los que había descuidado durante años por mi obsesión enferma con la felicidad de Robert. Empecé a caminar cada tarde por el barrio, redescubrí el placer de cuidar mi jardín abandonado, por fin saqué tiempo para leer los libros que había acumulado. Lentamente, muy lentamente, comencé a recordar quién era yo antes de convertirme exclusivamente en el padre de Robert y perder mi identidad. Pero Robert no estaba dispuesto a aceptar en paz esta versión mía más independiente y asertiva. 3 semanas después de nuestra discusión, apareció sin avisar en mi puerta, acompañado de Amanda y con una expresión de pura rabia que no veía desde su adolescencia más rebelde. «Tenemos que hablar ahora mismo», declaró con autoridad, entrando al salón sin esperar invitación ni saludo. Amanda lo siguió de inmediato, vestida de morado con un atuendo que seguramente costaba más que mi pensión mensual. «Por supuesto, pónganse cómodos en mi casa», respondí con sarcasmo mal disimulado, decidiendo conscientemente mantenerme calmo. «Empieza por explicarme qué demonios te pasa», me encaró Robert, dejándose caer en el sofá donde de niño se acurrucaba para que le leyera cuentos. «Primero me cuelgas el teléfono. Luego te niegas a ayudar con una comida simple. Y ahora todo el vecindario comenta que has estado hablando mal de nosotros». «¿Hablando mal?», pregunté, genuinamente confundido. «¿Qué se supone que dije?». Joe se lo comentó a su hermano, que se lo dijo a su mujer, que se lo dijo al de la tienda. «Que dijiste que soy un hijo cruel e ingrato que abandonó cobardemente a su padre enfermo». Amanda intervino con esa voz de falsa preocupación que en realidad destilaba veneno. «¿Tienes idea del daño que ese tipo de chismes puede causar a la reputación profesional de Robert?». Me quedé estupefacto. Era cierto que me había desahogado en confianza con Joe por la decepción y el dolor durante mi enfermedad, pero jamás imaginé que esa confidencia correría por el barrio, y menos que a mi hijo le preocupara más su imagen que entender mis sentimientos. «¿Tu reputación profesional?», le pregunté a Robert, ignorando a Amanda. «¿De verdad eso es lo que más te importa? ¿No el hecho obvio de que tu padre se sintió abandonado y faltado al respeto cuando más te necesitaba?». «Oh, por favor, basta de victimismo», estalló Amanda antes de que él respondiera. «Charles, tienes 82 años. Ya es hora de madurar y dejar de comportarte como un adolescente caprichoso y necesitado de atención». El silencio que siguió fue atronador. Miré a mi hijo, esperando, todavía esperando pese a todo, que por fin se pusiera en pie como un hombre y defendiera a su padre en su propia casa. Que le dijera a su esposa que no tenía derecho a faltarme al respeto. Que recordara en voz alta todo lo que había sacrificado por él. Robert calló, mirando sus zapatos caros como un niño cobarde reprendido. Ese silencio fue más doloroso que cualquier insulto de Amanda. «Veo que no tienes nada que decir en mi defensa», le dije, sintiendo la rabia, la frustración y la decepción hervir. «Veo que vas a permitir pasivamente que me humillen en mi casa sin mover un dedo». Alzó la mirada. No había culpa ni remordimiento, solo fastidio e impaciencia, como si yo fuera un trámite molesto. «Papá, Amanda no te falta el respeto. Solo te está diciendo verdades que necesitabas oír. No puedes seguir viviendo eternamente como si fueras la víctima de todo». «¿Víctima?». Me puse de pie. ¿Soy una víctima por esperar el mínimo de respeto básico de mi propio hijo? ¿Por querer que te preocuparas un poco si estaba vivo o muerto con neumonía y 40 de fiebre? Era solo un resfriado», gritó él, perdiendo el control. «No podías esperar que cancelara compromisos importantes por un simple catarro». «No era un catarro», le devolví, con lágrimas de pura rabia. «Era neumonía y yo era tu padre enfermo y asustado pidiéndole a su único hijo que lo acompañara al hospital. El hombre que hizo dobles turnos para pagarte la universidad, que vendió su taller para financiar tus estudios, que renunció a rehacer su vida para que tú tuvieras todo. Nadie te pidió que hicieras nada de eso», soltó, como un puñetazo directo al estómago. «Fueron tus decisiones. Y ahora me culpas por elecciones que yo no pedí». Por un instante el mundo se detuvo. Mi propio hijo me decía que mis sacrificios no solo habían sido innecesarios, sino indeseados. Que aquello hecho por amor había sido un error colosal. «Tienes razón»,
respondí con una voz ajena, helada y serena. Nadie te pidió que yo sacrificara mi vida por ti. Fueron mis decisiones. Estúpidas decisiones de un hombre ingenuo que creyó que el amor paternal verdadero era darlo todo sin límites. Amanda sonrió, disfrutando del espectáculo de verme derrumbado. Me alegra que por fin lo entiendas, siguió, con crueldad calculada. Ahora quizá puedas empezar a vivir tu vida sin intentar controlar la nuestra. Voy a vivir mi vida, aseguré con una calma extraña. Y empiezo ahora mismo. Fui al cajón donde guardaba mis documentos y saqué el papel que había evitado mirar durante meses, el testamento en el que Robert figuraba como único heredero de todo lo que tengo. ¿Sabes qué, hijo?, le dije, sosteniendo el documento frente a su cara. Tienes toda la razón, mis sacrificios fueron mis decisiones. Y esta casa, esta cuenta de ahorros, esta herencia que darías por hecha, también son mis decisiones. Los ojos de Robert se clavaron en el testamento con una mezcla de pánico, incredulidad y terror financiero. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, con la voz temblando. Tomar una nueva decisión fundamental, respondí, caminando con calma hacia la destructora de papel que había comprado. Decidir que no quiero que un hijo que me desprecia herede ni un centavo del hombre al que todo le debe. Papá, espera, gritó, corriendo hacia mí, mientras yo alimentaba el documento a la máquina, lento y metódico. Hablemos. No hace falta ser tan drástico. Demasiado tarde. El papel se desintegró en cientos de tiras que cayeron como confeti de mi liberación definitiva. ¿Qué acabas de hacer?, chilló Amanda, dejando ver por primera vez su verdadera preocupación. Hasta ese momento solo se divertía con el drama. Ahora comprendía que acababa de perder una herencia que creía suya. Hice exactamente lo que mi hijo me pidió tantas veces. Respondí con una sonrisa limpia, nacida del fondo del alma. Dejé de tomar decisiones basadas en un amor que no es correspondido ni valorado. Siguieron horas de súplicas, amenazas veladas y chantaje emocional. Lo intentaron todo. Promesas de visitas más frecuentes, disculpas, terapia familiar, incluso ofrecer que me fuera a vivir a su casa de lujo. Pero era demasiado tarde. Tuvieron años para tratarme con dignidad y respeto, les dije cuando decidí que ya debían irse. Eligieron conscientemente tratarme como a un estorbo desechable. Ahora vivirán con las consecuencias. En los días siguientes acudí de inmediato a un abogado de sucesiones y redacté un testamento nuevo. Tras estudiar opciones, decidí que todos mis bienes, casa, ahorros y los pocos objetos valiosos, serían para una fundación que ayuda a padres solteros en situación vulnerable, hombres como yo que dedicaron su vida a sus hijos y terminaron abandonados en la vejez. Robert intentó contactarme decenas de veces en las semanas posteriores, pero ya no le abrí la puerta. Instalé un portero para identificar visitas y, cada vez que escuchaba su voz suplicante, solo decía: «No tengo nada más que hablar contigo». Y cortaba. Amanda llegó al extremo de contratar un abogado caro para intentar impugnar mi capacidad mental, alegando que yo era senil y depresivo. Pero los exámenes médicos y psicológicos demostraron que estaba en plenas facultades y totalmente consciente de mis actos. 6 meses después del enfrentamiento final, recibí una llamada que nunca olvidaré. Era Robert, solo y llorando como no lo hacía desde niño. «Papá», sollozaba. «Amanda me abandonó. Dijo que no podía seguir casada con un hombre que no heredará nada y que perdió el respeto de la familia. También perdí el trabajo. La historia de nuestro conflicto corrió por la empresa y mi reputación quedó destruida. Ninguna compañía seria quiere contratar a un hombre conocido por maltratar y desheredar a su padre. No me queda nada, papá. Nada». Por un segundo, mi corazón se encogió con su dolor. La programación emocional de décadas casi me hizo ceder, casi abrir la puerta para consolarlo como cuando era un niño. Pero recordé con claridad sus palabras: «Nadie te pidió que sacrificaras tu vida por mí». «Robert», le dije con una calma que me sorprendió, «ahora por fin sabes lo que es perderlo todo por alguien que se supone que te ama. Quizás sea la primera lección valiosa que aprendes solo, sin mi interferencia. Papá, perdóname, por favor. Sé que cometí errores terribles. Puedo cambiar, te lo juro. Si logras cambiar algún día, que sea por ti y por tu conciencia, no por mi herencia perdida ni por conveniencia».
Ya no es mi responsabilidad enseñarte a ser un hombre decente. Tuviste esa oportunidad durante 51 años y la desperdiciaste. Colgué. Y por primera vez en décadas sentí una paz profunda y duradera. Hoy, a mis 83 años, vivo una vida simple, digna y serena. Tengo amigos de verdad que me valoran, aficiones que me dan placer y la conciencia tranquila de quien aprendió a valorarse y a poner límites sanos. A veces me pregunto si fui demasiado severo con Robert. Pero recuerdo una verdad que aprendí tarde. El amor verdadero y sano no es darlo todo sin límites ni reciprocidad. El amor verdadero implica respeto mutuo, gratitud sincera, consideración y correspondencia emocional. Perdí a un hijo ingrato, egoísta y cruel. Pero recuperé algo infinitamente más valioso, mi dignidad, mi autoestima y mi paz mental. Y esa conquista nadie me la va a quitar jamás. El dinero y los bienes que dejaré a la fundación ayudarán a otros hombres que, como yo, lo dieron todo y fueron abandonados. Al menos mis años de sacrificio tendrán un propósito noble y duradero. Robert me ha contactado algunas veces en los últimos 2 años, sobre todo cuando su situación se volvió desesperada, pero mantuve mi postura con firmeza. No por venganza, sino por respeto propio. Aprendí que poner límites no es egoísmo ni crueldad, es necesidad psicológica y autopreservación. Las relaciones sin respeto mutuo no son relaciones sanas, son dependencias tóxicas. A mis 83, entendí que merezco ser tratado con dignidad y que nunca es tarde para empezar de nuevo, priorizando el bienestar emocional propio. Esta es mi historia, la de un padre que aparentemente lo perdió todo, pero en realidad recuperó lo más importante, su dignidad y su respeto por sí mismo. Y hoy puedo decir con absoluta certeza, fue la mejor y más liberadora decisión de mi vida. Suscríbete si esta historia te llegó, deja tu like y cuéntame en los comentarios desde dónde me ves. Tu apoyo lo es todo para este canal, y quiero leer tus opiniones sobre esta poderosa historia de autorrespeto y límites.